Compré la casa con la que siempre había soñado y mi esposo no tardó en anunciarme. Mi mamá y mi hermana con sus hijos van a vivir aquí en el departamento. Ya no cabemos. No discutas, ya lo decidimos. Luego se fue a buscarlos. Pero cuando llegaron a la casa, se quedaron paralizados ante lo que vieron. Pero antes de continuar, cuéntame desde qué país estás viendo este video, que lo disfrutes. Elena sentía un leve mareo, no por debilidad, sino por la emoción. Las llaves estaban frías y reconfortantes en su mano. Las apretó fuerte, como si temiera que todo fuera un sueño que podría desvanecerse. La casa era suya, solo suya, después de tantos años, viviendo en un departamento pequeño, donde cada respiro, cada movimiento era vigilado por la mirada controladora de doña Estela. La madre de su esposo al fin sentía que había recuperado su libertad. La casa estaba en las afueras de un pueblo rodeada de viejos manzanos que alguna vez dieron buenos frutos. Era pequeña y necesitaba arreglos, pero le resultaba entrañable. Elena la había pagado con todos sus ahorros que había juntado durante años, privándose de todo. Nadie sabía de su sueño secreto, nadie sospechaba de la existencia de ese refugio, ni siquiera Mateo. Su esposo la compró en secreto y puso todo a su nombre. Era su secreto, su espacio personal, su oportunidad de comenzar de nuevo. Había pasado mucho tiempo eligiendo el color de los papeles para las paredes. Imaginaba cómo acomodaría el viejo sofá que le había dejado su abuela, cómo colgaría las cortinas que había cosido con sus propias manos. Soñaba con tardes tranquilas, leyendo un libro y tomando una taza de té, con la posibilidad de simplemente quedarse en silencio sin tener que dar explicaciones a nadie. Cuando le contó la noticia a Mateo, él al principio se alegró, su rostro se iluminó con una gran sonrisa. ¡Qué bien, al fin! Tendremos más espacio, ya no estaremos apretados en esa jaulita. Elena le devolvió la sonrisa, pero por dentro sintió una punzada de inquietud. Ella esperaba otra reacción, quería compartir con él la alegría de tener por fin su propio rincón, escuchar palabras de apoyo, de comprensión hacia su deseo de independencia. Pero Mateo solo veía una oportunidad para ganar metros cuadrados. En los días siguientes, Mateo se volvió más taciturno. Evitaba hablar de la casa, llegaba del trabajo en silencio, cenaba solo mientras revisaba el celular y se acostaba temprano. Elena sentía cómo crecía la tensión entre ellos, pero tenía miedo de ser la primera en hablar, miedo de romper esa frágil paz que tanto esfuerzo le había costado mantener. Una noche, justo cuando Elena se disponía a dormir, Mateo se sentó en el borde de la cama, evitando mirarla a los ojos, y dijo: «Elena, hay algo que tengo que decirte. Mi mamá y Valeria, bueno, están muy apretadas en el departamento». Elena sintió un frío en el pecho. Lo estaba esperando. Había sentido que se avecinaba la tormenta. «Apretadas», repitió en voz baja, tratando de mantener la calma. «Sí, ya sabes cómo está el depa, pero aquí hay espacio para todos los niños. Podrán correr, tener su lugar». Elena lo miró sin poder creer lo que escuchaba. Hablaba como si fuera lo más natural del mundo, como si su opinión no valiera nada, como si la casa comprada con su dinero le perteneciera a toda su familia. «¿Estás hablando en serio? Mateo, ¿quieres decir que tu mamá y tu hermana con su hijo vivirán aquí con nosotros en mi casa? ¿Y qué tiene? Somos familia», exclamó Mateo por fin, mirándola a los ojos con una expresión genuinamente confundida. Realmente no entendía que estaba mal. «Familia», repitió Elena con un nudo en la garganta. «Pero esta es mi casa, Mateo. Mía, he soñado con esto toda la vida. Yo quería». No terminó la frase. Las palabras se le atoraron. ¿Qué era lo que ella quería? Silencio, paz, libertad, todo eso que nunca había tenido en su matrimonio con Mateo. «¿Querías qué?», insistió Mateo con impaciencia.
¿Qué querías, Elena? Elena se quedó en silencio, no sabía cómo explicarle lo que sentía, cómo hacerle entender que esa casa no era solo paredes y techo, sino un símbolo de esperanza, de independencia. Lo voy a pensar, dijo al fin con voz serena. Mateo suspiró aliviado. Bien, piénsalo. Estoy seguro de que tomarás la decisión correcta. Somos familia, tenemos que ayudarnos. La besó en la mejilla y salió del cuarto, seguro de que había ganado. Sabía que Elena siempre cedía, sabía que nunca se atrevía a oponerse a la voluntad de su familia. Elena se quedó sola sentada en la cama, sin moverse, mirando hacia la oscuridad dentro de ella. Había una tormenta, rabia, tristeza, decepción. Todo mezclado en un solo nudo. Se sintió traicionada, utilizada. Cerró los ojos y trató de calmarse. Recordó el olor a manzanas en el jardín, el susurro de las hojas, la luz del sol colándose por las viejas ventanas. Recordó la sensación de libertad y calma que sintió la primera vez que cruzó el umbral de esa casa. No permitiría que se lo arrebataran, no permitiría que convirtieran su sueño en una pesadilla. A la mañana siguiente Mateo se fue. Iba a ayudar a doña Estela y a Valeria. Con la mudanza al irse, estaba convencido de que Elena las recibiría con los brazos abiertos. Ni siquiera se le cruzaba por la cabeza otra posibilidad. Elena observó en silencio cómo subía al auto y se alejaba. No dijo ni una palabra. No trató de detenerlo cuando el coche desapareció de su vista. Se dio la vuelta y entró a la casa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sacó del armario una brocha vieja y una lata de pintura. Salió al patio y se puso manos a la obra. Sus movimientos eran rápidos y decididos. Sabía lo que hacía. Al atardecer, una señal clara colgaba en la entrada: propiedad privada, prohibido el ingreso. Elena se quedó frente al letrero, contemplando su obra. Se sentía fuerte, segura, por primera vez en años. Sentía que tenía el control de su vida. Sabía que la conversación con Mateo sería difícil, que doña Estela y Valeria no lo dejarían pasar así nomás. Pero estaba lista. Ya no tenía miedo. Había tomado una decisión y no pensaba echarse atrás. Entró a la casa, cerró con llave y bajó las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió a salvo. Estaba sola, sí, pero también estaba libre. Se sentó en el viejo sillón mecedor que le había heredado su abuela y cerró los ojos. Escuchaba el silencio que tanto había anhelado, el silencio en el que por fin podía escucharse a sí misma. Respiró profundo. Por fin podía respirar en paz. Sonrió. Le esperaba una nueva vida, y ella estaba lista para recibirla. Doña Estela bajó del coche con la energía de una mujer que lleva toda la vida tomando las decisiones en su familia. Parecía una gallina saliendo del corral, picoteando con la mirada cada rincón. Valeria, la hermana de Mateo, arrastraba una enorme bolsa a cuadros mientras intentaba al mismo tiempo mantener agarrada a su hija Sofía, que no paraba de moverse como cualquier niña. Sofía se olvidó enseguida del cansancio del viaje y sus ojos brillaron de curiosidad al ver aquel nuevo lugar. Mateo, cerrando la fila, cargaba una maleta tan pesada que parecía contener todo lo necesario para instalarse de inmediato. Avanzaban hacia la casa irradiando entusiasmo y seguridad, convencidos de que serían bien recibidos. Doña Estela, sin esperar a que Mateo abriera el portón, lo empujó con decisión. Siempre había sido así, una mujer que tomaba las riendas, especialmente cuando se trataba del bienestar de los suyos. Valeria, jadeando, echaba miradas alrededor, evaluando el tamaño del nuevo hogar. Sofía se soltó y corrió directo al jardín, maravillada por las flores del parterre. Pero algo no encajaba.
Los recibió un silencio extraño, un silencio que a doña Estela le resultó incómodo. Esperaba ver a Elena en la puerta, con una sonrisa, tal vez con un café o algo de bienvenida, pero no había nadie, y Elena preguntó con molestia dirigiéndose a Mateo. Mateo se encogió de hombros buscando las llaves. «Ahora vemos», murmuró caminando hacia la puerta. Introdujo la llave. Giró, pero no abrió. Estaba con llave por dentro. «Qué raro», dijo frunciendo el ceño. Seguro salió a comprar algo. Tocó un timbre. El sonido retumbó en el silencio. Nadie contestó. Doña Estela empezaba a impacientarse. Valeria, agotada y de mal humor, se sentó en el borde de un cantero dejando caer su enorme bolsa. Sofía corría sin detenerse feliz en su nuevo parque. Mateo volvió a tocar el timbre esta vez más fuerte, luego golpeó la puerta primero con suavidad, luego con insistencia. «Elena, abrí, somos nosotros». Pero la puerta seguía cerrada. Entonces, Valeria se dio cuenta de algo pegado en la puerta. Una hoja escrita a mano, se acercó y leyó en voz alta: «Propiedad de Elena. Prohibido el ingreso a personas ajenas». Valeria abrió la boca del asombro. «Mamá, mira esto». Doña Estela se acercó como una fiera clavando la vista en el cartel. Su cara se volvió roja del coraje. «¿Qué es esta payasada?», espetó mirando a Mateo. «¿Qué se cree esta mujer?». Mateo no supo qué decir. Estaba tan sorprendido como ellas. En ese momento la puerta se entreabrió lentamente. Elena estaba allí de pie serena, pero en sus ojos brillaba una firmeza que jamás habían visto en ella. Elena exclamó: «Mateo, ¿qué está pasando? ¿Por qué la puerta está cerrada? ¿Qué significa ese cartel?». Elena lo miró a él, luego a doña Estela y a Valeria, cuyos ojos lanzaban dagas de reproche. «Esta es mi casa», dijo con calma, «y yo decido quién vive aquí». «¿Cómo que tu casa?», saltó doña Estela. «¿Y nosotros qué? Sabes perfectamente que en el departamento ya no cabemos». «Lo entiendo», respondió Elena, «pero eso no significa que tengan derecho a vivir aquí. Yo no di mi consentimiento». «Eres una egoísta», gritó Valeria. «Solo pensás en vos y qué vamos a hacer Sofía y yo, volver al agujero». «Ese no soy egoísta», dijo Elena con firmeza. «Solo quiero mi espacio. Quiero vivir como yo quiero, no como quieren ustedes». «Tenés la obligación de ayudar a tu familia», insistió doña Estela. «Es tu deber, mi único deber. Ahora es conmigo misma», dijo Elena sin vacilar. «He pasado demasiado tiempo cuidando de todos, olvidándome de mí. Es hora de pensar en lo que yo necesito». «Sos una traidora», escupió doña Estela. Elena suspiró. Sabía que esa conversación no llevaría a nada. «Bueno, no quiero discutir», dijo. «Solo quiero que respeten mi decisión. Esta es mi casa y les pido que lo acepten». «¿Y qué esperás que hagamos?», preguntó Valeria con tono sarcástico. «Que durmamos en la calle». «No les estoy diciendo que duerman en la calle», respondió Elena. «Solo les pido que busquen otro lugar para vivir». Guardó silencio por un momento, mientras miraba sus rostros una mezcla de rabia y desconcierto. Luego sacó unas llaves del bolsillo y se las entregó a Mateo. «Toma», le dijo. «Me voy por unos días. Piensen en todo esto». Se dio media vuelta y se fue dejando a Mateo, doña Estela y Valeria completamente desconcertados. Mateo intentó detenerla. «Elena, espera, ¿a dónde vas?». Pero Elena no respondió. Solo siguió caminando, dejando atrás la casa y a quienes pretendían adueñarse de su sueño. Mateo sacó su celular y empezó a llamarla una vez, dos, cinco, pero Elena no contestaba. No lo hizo ni ese día ni el siguiente. Doña Estela, parada frente a la puerta cerrada, resoplaba con furia. Valeria lloraba, abrazando a Sofía, que ya se había cansado del caos. Mateo miraba la casa derrotado. No entendía que había salido mal. Estaba seguro de que Elena seguiría siendo la misma sumisa, dispuesta a todo por la familia. Pero se equivocó. Al cabo de un rato, doña Estela soltó con voz cortante:
¿Y qué esperas? Pedí un taxi y no vamos a quedarnos aquí perdiendo el tiempo. Valeria, sollozando, levantó su bolso. Sofía comenzó a quejarse harta de todo. Mateo, sin decir una palabra, pidió un taxi. Se fueron dejando la casa de Elena, envuelta en un silencio profundo. Esa misma noche, Mateo estaba sentado en el antiguo departamento de su madre. Miraba hacia la nada, repasando una y otra vez los acontecimientos del día. No lograba entender que había salido mal. Llamó a Elena decenas de veces, pero ella no contestó. Le escribió mensajes, le pidió perdón, le explicó que nunca quiso herirla, que solo deseaba que todos estuvieran juntos, pero no obtuvo respuesta. En un momento, la frustración se convirtió en enojo, enojo hacia Elena, hacia su terquedad, hacia lo que él creía era egoísmo. ¿Cómo podía hacerle eso a él, a su familia? ¿Cómo podía traicionarlo así? Pero poco a poco esa ira fue cediendo, y en su lugar surgió otra cosa. Culpa. Mateo comenzó a recordar todos los años que habían compartido, se dio cuenta de cuántas veces había ignorado lo que ella deseaba, de cuántas veces puso por delante los intereses de su madre o de su hermana. Se dio cuenta de que siempre interpretó su silencio como consentimiento, de que nunca se había preguntado qué quería Elena. Realmente, entendió que Elena no lo había traicionado. Lo que hizo fue protegerse. Lo que pedía no era mucho, solo que la respetaran, que la escucharan. Mateo entendió que había cometido un error, que durante demasiado tiempo dio por sentada a Elena, que debía cambiar si de verdad quería recuperarla. Tomó el celular una vez más y volvió a llamarla, pero ella no atendió. Lo dejó sobre el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Estaba perdido. Estaba solo en su mente. Resonaban las palabras de Elena. Es mi casa. Yo decido quién vive en ella. Solo quiero tener mi propio espacio. Solo quiero que respeten mi decisión. Mateo comprendió que ella tenía razón, que tenía que respetar sus límites, que debía darle tiempo y demostrarle que podía cambiar. Se levantó del sofá y fue hacia la ventana afuera. Estaba oscuro, todo en silencio. Miró hacia el cielo, hacia las estrellas, y pensó en Elena. Pensó en cuánto la amaba y en lo mucho que necesitaba demostrarle que lo entendía, que estaba dispuesto a corregir sus errores. Sintió que por primera vez una chispa de esperanza nacía en su interior. Una esperanza de que aún había tiempo para cambiar, para empezar de nuevo, para salvar lo que aún podía salvarse. Decidió que al día siguiente iría a buscarla, le pediría perdón, pero de verdad le diría que comprendía, que respetaba su decisión, que quería ser mejor. Y mientras tanto, solo podía esperar, esperar y tener fe. Unos días después, Mateo volvió solo. Ya no había arrogancia en su andar, parecía desinflado, como si la vida le hubiese quitado toda energía en sus ojos. Se notaba el cansancio y su espalda caía sin la seguridad. De antes se paró frente a la casa que Elena tanto había soñado convertir en su refugio. Y por primera vez sintió el peso de ese lugar, la fuerza silenciosa de una decisión firme, de una mujer que al fin se eligió a sí misma. Elena le abrió la puerta sin decir nada. No sentía triunfo ni rencor, solo una esperanza serena, trabajada a base de lágrimas. Soledad y reflexión. Preparó un té y se sentaron uno frente al otro en la sala. Todavía quedaban rastros del conflicto reciente, pero también una atmósfera de orden y claridad. Finalmente Mateo rompió el silencio. Su voz era baja, casi ajena. «Has cambiado», dijo mirándola con algo parecido al desconcierto. «Yo pensé que ibas a ser como siempre». Elena dejó la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana resonó en la habitación. Lo miró directo a los ojos, sin temor. «Sin duda lo fui», respondió con calma. «Pero como siempre, ya no me sirve.
Me cansé de que el silencio se interprete como sumisión. Me cansé de vivir bajo reglas que no eran mías, en una vida que no me pertenecía. Sus palabras golpearon a Mateo como una bofetada. Bajó la cabeza avergonzado. Yo no lo entendía. Balbuceó. Pensé que era lo mejor para todos. Mamá no puede más. Valeria no tiene donde vivir. Yo solo quería ayudar. ¿Ayudar a quién?, preguntó Elena con un tono sereno pero firme. A todos, menos a mí. ¿Alguna vez me preguntaste qué quería yo? ¿Alguna vez me viste de verdad, no a la esposa que aguanta todo, sino a la mujer que tiene sus propios deseos? Mateo se quedó callado. No tenía respuesta nunca. Lo había pensado así. Siempre la había visto como alguien que estaba ahí, que no se quejaba, que seguía adelante. Nunca se detuvo a ver su alma. Sé que querías hacer lo correcto, continuó Elena ahora con un tono más suave, pero tus buenas intenciones me ahogaban. Yo no quiero más eso, Mateo. Quiero vivir en esta casa en paz. Quiero que me respeten, que me escuchen. Es mucho pedir. Mateo levantó la mirada. Había lágrimas contenidas en sus ojos. Perdóname, dijo con sinceridad. Estaba ciego. No veía cuánto te lastimaba. Quiero arreglarlo. Elena suspiró. Podía ver en sus ojos que decía la verdad, pero sabía que solo con disculpas no bastaba. Las heridas necesitaban tiempo y voluntad real de cambio. No sé si puedo perdonarte de inmediato, le dijo, pero estoy dispuesta a intentarlo, pero será bajo mis condiciones. Mateo asintió. No la interrumpió. Estaba dispuesto a escuchar. Primero, dijo Elena, esta casa es mía. Yo decido quién entra y quién se queda. Podés invitar a quien quieras, pero nadie vivirá aquí sin mi consentimiento. Segundo, quiero que aprendas a escucharme, no solo oír mis palabras, sino entender lo que siento, lo que necesito. Tercero, quiero que respetes mis límites, mi tiempo, mi espacio, mis intereses. No se trata de que seamos distintos, sino de respetar nuestras diferencias. Mateo escuchó cada palabra con atención, no discutió. Sabía que lo que ella pedía era justo, respeto, empatía, equilibrio. Estoy de acuerdo, dijo con voz firme. Estoy dispuesto a aprender a cambiar. Quiero ser el hombre que mereces. Elena le sonrió, no con ingenuidad, sino con madurez. Sabía que no sería fácil, que el camino a la reconciliación sería largo. Pero si había honestidad, si ambos estaban dispuestos a trabajar, todo era posible. Comenzaron a establecer nuevas reglas sin imposiciones. Mateo se esforzaba por estar presente, por preguntar, por involucrarse. Empezó a verla como mujer, no solo como esposa. Y Elena, por su parte, se daba permiso para sanar, no guardaba rencor. Se dio una oportunidad sin dejarse de lado, siguió pintando, retomó el dibujo, salía con sus amigas, caminaba por la ciudad, disfrutaba de su libertad sin renunciar al amor. La casa finalmente se convirtió en su refugio, la decoró a su gusto, la llenó de luz y de vida. Cada rincón hablaba de ella una tarde. Mateo volvió del trabajo con un ramo de margaritas, sus flores favoritas se las ofreció y con ojos sinceros le dijo: «Gracias por existir, gracias por darme otra oportunidad, te amo». Elena tomó las flores, las acercó a su rostro y respiró su aroma en sus ojos. Se asomaron lágrimas, pero esta vez eran de esperanza. «Yo también te amo», respondió, «pero recuerda esto, amar no es solo sentir, es también respetar. Si alguna vez lo olvidas, me volveré a ir». Mateo la abrazó con fuerza. «Nunca lo olvidaré», susurró Elena. Le creyó. Veía que él realmente estaba cambiando, que aprendía a valorar su voz, sus límites. Sabía que amar era una tarea diaria que requería atención y voluntad. Ella estaba dispuesta porque sabía que lo merecía. Merecía amor, merecía respeto, merecía libertad y ya no dejaría que nadie se lo quitara.